Cuando llegó al Bernabéu en julio del 2018, los titulares fueron crueles. Demasiado joven, demasiado crudo, 45 millones tirados a la basura. La prensa especializada le daba 2 temporadas antes de desaparecer en el olvido. Los aficionados rivales ya preparaban los memes, ya tenían listo el obituario futbolístico. Pero hay algo que los críticos nunca aprenden. El Madrid tiene una habilidad especial, la habilidad de convertir las dudas ajenas en combustible propio. Y lo que Vinicius Jr. estaba a punto de hacer iba a dejar a más de uno con la boca cerrada, para siempre. Porque hoy en el verano del 2026, con el Mundial en pleno auge y una nueva temporada en el horizonte, hay una pregunta que nadie en el fútbol se atreve a responder en voz alta. ¿Se está convirtiendo Vinicius Jr. en exactamente el tipo de jugador que el Barcelona siempre quiso tener, pero nunca pudo retener? Y aquí viene lo que nadie quiere admitir. La respuesta es sí, y los datos lo confirman. Durante décadas, el Barcelona construyó su identidad sobre el principio sagrado: el extremo zurdo veloz, desequilibrante con gol, con asistencia y con carácter. El tipo de jugador que hace levantarse al estadio antes de que el balón llegue a sus pies. Lo tuvieron con Ronaldinho, lo perfeccionaron con Messi, lo intentaron replicar con Neymar, y cuando Neymar se fue al PSG en 2017 y por 222 millones de euros, el Barça quedó huérfano de ese perfil exacto. Ese mismo año el Real Madrid firmó a un chico de 16 años del Flamengo por 45 millones de euros. Nadie lo relacionó, nadie vio la conexión, pero hay algo que los libros de historia del fútbol todavía no han escrito con todas las letras. El Madrid no solo fichó a un extremo, fichó al sucesor del perfil que el Barcelona perdió y nunca recuperó. Y aquí está la primera dosis de salseo que Europa todavía no ha digerido del todo. El Barcelona lleva 9 años buscando a su nuevo Neymar. El Madrid lo encontró antes que ellos y lo convirtió en algo mejor. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasó dentro del Bernabéu para que un adolescente brasileño sin gol, sin definición y con más dudas que certeza se convirtiera en el jugador más temido de Europa? Eso es lo que vamos a descubrir hoy, cronológicamente, sin filtros, con todos los datos. Porque la historia de Vinicius Jr. no es solo una historia de talento, es una historia de carácter, y el carácter, a diferencia del talento, no se compra. Temporada 2018-2019, la Liga, el primer año en el Madrid. Vinicius debuta el 29 de septiembre del 2018 en el derbi contra el Atlético de Madrid. Entra en el minuto 88, se convierte en el primer jugador nacido después del año 2000 en debutar con el Real Madrid. El estadio lo recibe con expectativa, la prensa lo recibe con escepticismo. Y el escepticismo tenía argumentos, porque Vinicius en esa primera temporada era un espectáculo de velocidad sin destino. Regateaba a 3, llegaba al área y entonces el balón se perdía, el gol no llegaba, la definición era un misterio. Los medios españoles no tardaron en construir el relato: Vinicius no tiene gol, Vinicius es un jugador de YouTube. El Madrid pagó 45 millones por un mago sin final. Partido tras partido, el mismo patrón: desequilibrio, velocidad, regate y el balón al lateral del arco, o al portero o a ningún lado. Europa creyó que había encontrado la grieta. Había llegado el momento en el que el Madrid reconocía el error, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Vinicius no se fue, no se rindió, no pidió la cesión, se quedó, entrenó, escuchó y empezó a transformarse. En la temporada 2019-2020 marcó 5 goles, en la 2021 6 goles. La curva ascendía, lentamente pero sin parar. La diferencia era visible en cada partido. El gol llegaba cada vez más, la definición ya no era un misterio. El plan era perfecto para los críticos. Lástima que nadie le avisó a Vinicius que se suponía que tenía que fracasar. Pero esto era solo el prólogo. Lo que vendría en 2022 haría que todo esto pareciera un calentamiento. Pero espera, porque lo que acabas de ver es solo la versión oficial, la versión que aparece en Wikipedia. Lo que pasó realmente dentro del vestuario esa noche en París, eso es lo que nadie ha contado todavía y lo vamos a contar ahora. 28 de mayo del 2022, Stade de France, París, final de la Champions League. El Real Madrid contra el Liverpool. El Liverpool de Klopp no era un invitado, era la máquina más engrasada de Europa en ese momento. Mohamed Salah, Sadio Mané, Thiago Alcántara, Virgil van Dijk, un equipo construido para aniquilar en las noches europeas. Físico, presión alta e intensidad brutal.
Habían eliminado al Benfica, al Villarreal y al Manchester City para llegar ahí. Los analistas daban a Liverpool como favorito, las casas de apuestas también. Minuto 59, el partido estaba 0-0. La tensión era insoportable. El Liverpool atacaba en oleadas, pero Courtois había convertido el arco del Madrid en una fortaleza. 9 paradas, 9, una tras otra. Salah, Mané, Diogo Jota, todos se estrellaron contra él. El Liverpool no podía creerlo. Y entonces Fede Valverde recibe el balón en la derecha, levanta la cabeza, ve a Vinicius en el segundo palo, centro al área. Vinicius controla, un toque, 2, el cuerpo se gira, la pierna izquierda dispara y ¡gol! El Stade de France se congela. Klopp no puede creerlo. Van Dijk mira al suelo, Salah cierra los ojos. Ese gol no fue solo el 1-0 en una final de Champions, fue la declaración de independencia de Vinicius Jr. como jugador de élite mundial. El dato histórico, ese fue el gol que le dio al Real Madrid su 14ª Copa de Europa, y el autor del gol decisivo fue el chico al que la prensa española había enterrado 4 años antes. El Liverpool llegó con un plan de 5 páginas para detener al Madrid. El Madrid lo leyó, lo archivó y siguió jugando. Pero si crees que esa noche fue el techo de Vinicius, te equivocas, porque lo que vendrá después haría que París pareciera solo el primer capítulo. Quédate hasta el final porque hay un momento en este video, un momento específico, que va a cambiar completamente la forma en que ves a Vinicius Jr. No es un gol, no es un título, es algo mucho más incómodo que eso. Temporada 2022, 2023 y 2023-2024. El Vinicius que Europa conocía ya no existía. El extremo sin gol se había convertido en un depredador de área. El jugador de YouTube se había convertido en el jugador más desequilibrante del planeta. En la temporada 2022-2023, Vinicius marcó 23 goles en todas las competiciones. Fue el máximo goleador del Real Madrid, el mismo jugador al que le decían que no tenía gol. Pero aquí está la parte que más incomoda a los rivales. No solo mejoró el gol, mejoró la asistencia, mejoró la presión, mejoró la lectura táctica. Se convirtió en un jugador completo, en el tipo de jugador que el Barcelona siempre quiso tener en su banda izquierda después de Neymar. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. 28 de octubre del 2024, Théâtre du Châtelet, París, ceremonia del Balón de Oro. Vinicius Jr. era el favorito absoluto. No lo decía el entorno, lo decían los datos, lo decía la UEFA, lo decían los propios periodistas que votan el premio. Había sido el mejor jugador del mundo durante esta temporada, y punto. Y entonces, el nombre que se pronunció en el escenario no fue el suyo. Rodri Hernández, Manchester City. El Real Madrid lo supo antes de que empezara la gala y tomó una decisión histórica. Retiró a toda su delegación. Ningún jugador del Madrid viajó a París esa noche. El club entero se quedó en tierra. Vinicius no apareció en la ceremonia. No hubo foto, no hubo sonrisa forzada, no hubo aplauso educado para el ganador. Solo silencio y una rabia contenida que Europa iba a pagar cara. Los medios ya escribían sobre el fracaso de Vinicius, los rivales ya brindaban, y durante semanas la pregunta era la misma en todos los idiomas. ¿Puede un jugador sobreponerse a que el mundo entero le diga que no es suficiente? Lo que nadie sabía es que esa noche no fue el final, fue el combustible. Hasta aquí todo parece una historia de triunfos inevitables, parece fácil, parece predestinado, pero hay algo que los documentales oficiales no muestran. Hay un momento en que Vinicius toca fondo de verdad. Y lo que hizo después, eso es lo que separa a los grandes de los legendarios. Pero incluso los que están destinados a la grandeza conocen el invierno. Temporada 2023-2024, partido tras partido, los insultos racistas no paraban. En el Sánchez Pizjuán, aficionados del Sevilla le hacen gestos de mono. En partido de Champions, aficionados de otros clubes corean su nombre con insultos que no tienen lugar en ningún estadio del mundo. Vinicius no solo estaba jugando al fútbol, estaba peleando una batalla mucho más grande, una batalla que ningún jugador debería tener que pelear. Caminaba hacia el centro del campo después de cada insulto, la mirada perdida entre la rabia y el dolor. No el dolor de una derrota deportiva, el dolor de sentir que el sistema no te protege. Denunció públicamente, exigió castigos, señaló a la UEFA, a la Liga, a las instituciones y durante semanas la pregunta era la misma en todos los idiomas. ¿Puede un jugador rendir al máximo nivel cuando el mundo fuera del campo le pesa tanto? Lo que nadie sabía es que esa presión no lo dobló, lo forjó. Temporada 2025-2026, la Liga, Champions League, el escenario más grande de Europa.
Y Vinicius Jr., con 25 años recién cumplidos al inicio de la temporada, ya no era el chico que llegó del Flamengo, era la referencia, era el líder natural de una nueva generación del Madrid. 16 goles en la Liga, 5 goles en Champions League. Números que hablan solos, pero los números no cuentan la historia completa. La historia completa es esta. Arabia Saudita le ofreció hasta 350 millones de euros netos por año, un contrato de 1.000 millones en 5 años. El mayor contrato en la historia del deporte, más que cualquier jugador de fútbol, baloncesto o béisbol en la historia. Y Vinicius dijo que no. No con un comunicado frío, no con un agente hablando por él mismo lo dijo, en público, con nombre y apellido. Mi prioridad es el Real Madrid, mi prioridad es competir al máximo nivel. Partido de Champions, el Madrid con la espalda contra la pared, el rival ya celebraba en el banquillo. Vinicius recibe el balón en una banda izquierda, un defensa le cierra el camino, otro llega por detrás, el área está cerrada y entonces hace lo que solo él sabe hacer. El cuerpo va a la derecha, el balón va a la izquierda y el defensa queda mirando al cielo. Centro al área y ¡gol! El estadio explota, el rival no puede creerlo y en ese momento algo queda claro para toda Europa. Este no es el Vinicius que llegó en 2018, este es el Vinicius que el Madrid construyó, el Vinicius que el Barcelona soñó tener, el Vinicius que Arabia Saudita intentó comprar. Y aquí viene el salseo que Europa todavía no ha digerido. El Barcelona lleva 9 años y varios cientos de millones de euros buscando a su nuevo Neymar. Gastaron en Dembélé, en Ferran Torres, en Ansu Fati, en Rafinha. Todos buenos jugadores, sí, pero ninguno lo que Neymar era. Ninguno es lo que Vinicius es hoy. El Madrid lo encontró por 45 millones y ahora vale 1.000 millones de cláusula de rescisión. Ironías del mercado. Y si crees que la historia termina aquí, que ya has visto lo más grande de este video, te equivocas. Porque lo que viene en la temporada 2026-2027 es la razón por la que este video existe. Y ahora, con todos los datos sobre la mesa y con todos los títulos en la vitrina y todos los rivales en silencio, toca decir lo que muchos piensan pero pocos se atreven a escribir. Vinicius Jr. se está convirtiendo en el jugador que el Barcelona siempre quiso tener y lo está haciendo en el Madrid. Eso es lo que más duele al otro lado de la ciudad. Dato 1. Barcelona perdió a Neymar en 2017 por 222 millones. Nunca encontró su reemplazo real. Dato 2. El Madrid fichó a Vinicius por ese mismo año por 45 millones. Hoy tiene una cláusula de 1.000 millones. El dato 3. Vinicius en 2025-2026, 16 goles en la Liga, 5 en Champions, referente del vestuario, convocado para Brasil para el Mundial 2026, listo para el escenario más grande del mundo. Y aquí viene la parte que más va a molestar a los rivales. El Barcelona lleva 9 años intentando encontrar a su Neymar. Gastaron en muchos jugadores, pero ninguno lo que es Neymar. Y eso no da mucho ánimo de verdad. Pero seamos justos, y esto es importante, porque Vinicius también ha tenido sus noches oscuras, sus temporadas de dudas, sus crisis reales, y eso paradójicamente es lo que hace que los títulos brillen más. Ahora bien, antes del cierre, hay una pregunta que lleva años flotando en el ambiente y que hoy vamos a responder sin rodeos. Una pregunta que va a dividir los comentarios y eso es exactamente lo que queremos. De Río de Janeiro a Madrid de 2018-2026, de los memes sobre su definición a los 1.000 millones de cláusula de rescisión, del Madrid pagó demasiado a el Madrid no lo vende por ningún precio. Ningún crítico acertó, ningún obituario se publicó, ningún meme sobrevivió. Vinicius Jr. no solo jugó en el Madrid, lo lideró, lo moldeó, se convirtió en su bandera. Y ahora con el Mundial 2026 en el horizonte, con la temporada 2026-2027 a punto de comenzar, con la renovación pendiente y Arabia Saudita esperando en la sombra, la pregunta que lleva años dividiendo vestuarios, tertulias y comentarios de YouTube es esta. ¿Fue el Balón de Oro 2024 que le robaron según el Madrid, que ganó Rodri según los votantes, el mayor escándalo de la historia del fútbol moderno, o el Mundial 2026 con Brasil será el momento en que Vinicius finalmente se lleve el reconocimiento que el mundo le debe? Dos respuestas posibles, dos bandos claros. Los leo en los comentarios. Y recuerda, mientras exista el fútbol, el nombre de Vinicius Jr. nunca será olvidado, porque los que dijeron que no tenía gol ya no dicen nada. Si este recorrido por la historia de Vinicius te emocionó, si reviviste cada regate, cada gol y cada noche mágica, apoya este contenido con un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque mientras sigamos contando estas historias, la leyenda del Real Madrid nunca dejará de crecer.
Hay jugadores que llegan al Madrid a cumplir un sueño y hay jugadores que llegan al Madrid a convertirse en una pesadilla para el resto de Europa. Vinicius Jr. llegó para las dos cosas.